Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 10, hoy es jueves, estamos llevando la materia de Introducción a la Informática. El tema que vamos a desarrollar a partir de ahora se llama hoja de cálculo Excel. Los objetivos de la clase son los siguientes. Primeramente tenemos que resolver el examen del primer parcial, así que cualquier duda, digamos, ¿no? Le vamos a poder compartir. Luego vamos a presentar la propuesta de proyecto final, vamos a aclarar qué dudas tienen sobre el proyecto final. Luego vamos a conocer los conceptos teóricos de las hojas de cálculo. Luego conoceremos el entorno de trabajo de Excel y también utilizaremos ya nomás el formato de celdas, codificaremos fórmulas y funciones. Así que la idea es llegar hasta allí, jóvenes, con ustedes el día de hoy. Entonces, vamos a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Ahí va, ahí va. Bien. Dice que no puede entrar. Pucha. Tala más. A ver. Bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a explicarles, digamos, ¿no?, cómo deberían hacer el examen. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar presentándoles los contenidos, los materiales del tema de Excel o la hoja de cálculo Excel. Y eso lo vamos a hacer en la plataforma virtual. Cuando ingresamos a la plataforma virtual vemos que aparece el tema 3. Entonces ingresemos al tema 3 para ver qué recursos tenemos en el tema 3. Al igual, digamos, que los anteriores temas, en el tema 3 de Microsoft Excel tenemos algunos objetivos que dice así, ¿no? Analizar los fundamentos de Microsoft Excel, crear y guardar una hoja de cálculo, introducir y manipular los datos en la celda, dar formato a los libros, hojas de cálculo y celdas, agregar estilos a las tablas, fundamentos de la fórmula y sintaxis de la fórmula y sintaxis de celda, aplicar fórmulas, funciones y definir formatos adecuados a cada uno de los datos, interpretar, diseñar gráficos estadísticos a partir de datos o viceversa, utilizar validación de datos, filtros, biblioteca de funciones, herramientas de tablas, tablas dinámicas, fórmulas estadísticas en función de las demandas planteadas, identificar combinación de teclas. Entonces, en eso vamos a aprender eso y mucho más, le cuento. Así que ahora bajemos y dice que tenemos los recursos de aprendizaje y también tenemos los recursos, las actividades de aprendizaje, ¿sí? Entonces simplemente tengo que liberar esto, colocarle las fechas indicadas para que usted empiece a cumplir con las actividades, ¿sí? Así que eso lo haré en el transcurso de las siguientes horas y luego le diré que ya se ha liberado. Vamos con los recursos de aprendizaje. En los recursos de aprendizaje también tenemos, jóvenes, una guía de aprendizaje. Entonces, aquí en la guía de aprendizaje nos dice que el objetivo de aprendizaje es elaborar planillas de cálculo utilizados en el entorno laboral. Dice, crear hojas de cálculo que utilicen fórmulas y funciones de Excel y analizar datos mediante las funciones de estadística y las herramientas de análisis de Excel. En este caso, tablas dinámicas. Durante el transcurso de la materia de hoy, a lo menos, vamos a aprender sobre el entorno de trabajo de Excel, el formato de celda, configurar páginas, codificar fórmulas o funciones, representación gráfica de datos y análisis de datos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en Excel. Bien, entonces, jóvenes, vamos a cerrar un ratito esto y vamos a ver. Continuar, dice, apuntes de la clase de Excel. Entonces, en Excel también hay una lista, hay un material que es apunte de la clase de Excel. Y este apunte de la clase de Excel es un material donde me va enseñando
lo más relevante de la hoja de cálculo Excel. De hecho, tiene 37 páginas. Es un poquito extenso este material, mucho más que el de Word, porque obviamente Excel tiene sus detallitos para aprender, ¿sí? Tiene sus detallitos y usted simplemente lo va a descargar y va a empezar a verlo. De hecho, yo le voy a hacer un resumen de cada uno de estos elementos y luego empezamos a trabajar. Pero este material ha sido ya editado por muchos cursos y obviamente ha ido perfeccionándose y continuamente estamos mejorando siempre su contenido. Entonces, este material es de mucha ayuda para nosotros para aprender. Luego dice consultar el libro número 4. Entonces, hay un libro número 4, jóvenes, que ustedes deberían consultar para poder aprender mucho más de Excel, porque a veces me dicen, y no hay un manual donde me enseñe paso a paso cómo tengo que hacer las cosas. Y yo le digo, sí, hay un manual, es el libro número 4, el libro número 4 que dice guía práctica de Excel. Entonces usted hace un clic en este libro, espera un ratito que se cargue porque es grandecito el libro, ¿sí? Cargue el libro y sigue cargando. A ver, ya. Y en este libro, jóvenes, usted va a encontrar cosas interesantes, ¿sí? Porque en este libro usted va a poder ver, voy a ampliar un poquito el porcentaje, paso a paso le voy a enseñar cómo se deben hacer algunas tareas. Miren, dar significado a los datos, si quiere hacer. Es un libro que realmente tiene 566 páginas, jóvenes. Entonces, cómo se guardan los trabajos, cómo se busca y se reemplaza datos, en su momento aprenderemos, pero aquí le estaba enseñando cómo debe hacer cada una de esas tareas. Miren dónde se encuentra, y es un material muy bonito porque lo muestra así con globitos, recuadraditos, todo lo que debería aprender de Excel. Correcto, jóvenes, voy a pulsar escape para salirme de esa visualización, cierro. Entonces ya ha visto de que hay un libro muy bonito para que usted pueda aprender Excel. Después de eso le dice, ve el video número 5, vea, porque a veces dicen, entran aquí, no leen bien y me dicen, ¿cuál video veo? Hay altísimo. Y yo le digo, léalo por favor. Le digo, mire, ahí clarísimo, le dice, ver el video 5, dice, ¿no? Entonces usted entra, jóvenes, a la pantalla, busca el número 5 y mire ese video. ¿De qué se trata el video número 5? Dice, evolución de Excel en 5 minutos y 7 segundos. ¿Para qué más, compañeros, no? Hasta en segundo le dice cuánto va a tomar el tiempo. Luego le dice, ver los videos de Excel. Esto es muy importante por si acaso, ver los videos de Excel, porque esta parte de aquí, jóvenes, ustedes son los que van a aprender de a poco todo esto, ¿sí? Entonces, ver los videos de Excel, jóvenes, son un conjunto de videos que grabé hace tiempo atrás, ¿ya? Porque en ese tiempo, jóvenes, cuando estaba empezando la pandemia. Ahora nos toca aprender sobre el entorno de trabajo de la hoja de... Y era medio complicado, pues no todos podían unirse en ese momento, ¿no? Entonces, jóvenes, para ellos grabé todos estos videos en ese entonces. Mire, el entorno de trabajo de hoja de Excel, libro diario, el libro diario, configurar página, codificar fórmula. Muy similar a esto vamos a hacer. Puede ser que varíe un poquito los ejemplos porque han ido mejorándose, ¿sí? Pero usted sí o sí tiene que ver estos videos, ¿estamos de acuerdo? Porque a lo menos desde el capítulo, desde donde dice las fórmulas lógicas, ejercicio 0, de aquí codificar fórmulas codificar fórmulas, funciones lógicas, de aquí para adelante sí o sí, porque esta parte solamente hago 2 ejercicios y el resto usted lo tiene que ver con los videos. Entonces, jóvenes, tiene que ir viendo estos materiales sí o sí. Luego dice ver las plantillas de Excel, y aquí va a haber varias plantillas, al igual que en Word hemos ocupado con algunas plantillas que nos ayudan. Entonces tenemos, mire, todas las plantillas que vamos a hacer, y estas plantillas sí o sí vamos a ocupar todas estas plantillas en algún momento. ¿Qué tiene que hacer? Clic derecho y lo va descargando. Pero también las plantillas, las últimas versiones, porque siempre hacen un pequeño cambio a veces, ¿no? Se los publico directamente por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Entonces, como usted muy bien sabe que por el grupo de WhatsApp se van publicando continuamente las prácticas para que no esté yendo ese rato a la plataforma, ¿no? Ingresando, se olvida la contraseña y todo lo demás.
Las prácticas de Excel, jóvenes, normalmente los publico aquí una vez que termine el paquete, porque las prácticas de Excel, en función de lo que vamos haciendo, se lo voy entregando. Mire, aquí están las prácticas de Excel que normalmente se hacen, así que son varias prácticas se hacen. Sigamos. Y después de eso viene un material que también es de su conocimiento, el contenido de Google Formulario. Y contenido de Google Formulario, jóvenes, trata de un conjunto de aprendizaje para que usted aprenda a crear encuestas utilizando Google Formulario, ¿sí? Utilizando Google Formulario. Así que le doy un libro, ¿no? Y le doy varios videos para que pueda aprender. Y digo, y si es que el joven medio que no le agarra todavía el hilo, le doy 12 encuestas, 12 jóvenes, no una, 12 encuestas para que usted pueda aprender, decir, ya sé cómo lo puedo hacer la encuesta, cómo lo puedo organizar y cómo podría yo descargar la base de datos para poder trabajar también con esos datos. ¿Me capta, jóvenes? ¿Aló? De hecho, usted puede utilizar esta misma encuesta para su proyecto, pero los datos, digamos, no tiene que llenar, porque no me trabaje con esos datos antiguos, porque le va a salir, digamos, cuando haga análisis de tiempo, le va a salir que son del año 2000, ¿no? Qué sé yo, del año tanto, ¿no? También tiene que haber datos novedosos pues, de este año, así que tiene que compartir los enlaces. Y como ya le he dicho, compartir un enlace de un formulario, un enlace de estos materiales es facilísimo. Solamente hago control C, por ejemplo, de aquí, voy a donde voy a compartir y simplemente le hago control V, así, control V y luego pulso enter y ya está. Entonces la gente puede llenar. Algo que siempre le digo a los jóvenes, cuando se cree su encuesta, comparte el que dice View Form. ¿Por qué? Porque puede que comparta la opción Edit Form y la gente va a entrar y lo puede modificar su encuesta y después usted se va a sentir muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha hecho una buena compartición de datos, jóvenes. Y ha ocurrido varias veces, gente que no sabe compartir por algún motivo, no sabe los cuidados que debe tener y ha compartido información que nunca debería haber compartido. Entonces yo le enseño durante todo este tiempo, le voy replicando, jóvenes, los cuidados que debería tener, jóvenes, a la hora de poder trabajar en una plataforma. Y creo que eso hemos ido aprendiendo desde los inicios de clase. ¿Es así, jóvenes? Desde el primer día de clase, ¿correcto? ¿Aló? ¿Qué dicen? Sí. Y le hemos enseñado muchas estrategias para evitar cualquier problema, ¿no? Porque aprendan a trabajar de forma colaborativa. Es más, todas las prácticas casi son colaborativas, casi todas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Y cuesta trabajar con personas. Tiene su detalle. Pero tenemos que aprender porque no podemos trabajar con otro tipo de seres. Por lo menos no con tanta facilidad. Entonces, jóvenes, cerraremos esta ventana aquí. Ya les mostré eso. Algo más. Decirles que en nuestro plan de clase estamos yendo súper. Mira, ahí está. Tenemos la introducción a la hoja de cálculo. Luego, jóvenes, decirles que el día lunes tengo entendido que es feriado Bahá'í. ¿Es así, jóvenes? Pregunto. ¿Así le han dicho también a ustedes? Sí, dicen. Ya. Entonces, hay una opción de que el lunes podamos ver la parte del diseño de encuestas, por ejemplo, para que le enseñe cómo se crearía unos cuantas, será pues una hora máximo le explicaría, ¿está de acuerdo? Una opción, pero tendríamos que hacer el otro grupo más, le voy a decir, en este horario, si fuera cierto, pero tiene que haber también buena cantidad de gente. ¿Por qué? Porque si no, voy a esperar todo el mediodía, no pudiendo hacer otras cosas también, pues, ¿no? Lo mismo vamos a decir al otro grupo que podemos hacer. Así que mañana me dice si es posible, caso contrario, no se hace, usted lo aprende, los videos son por demás de claro, también en la web nos enseña cómo hacer esto de los formularios, hacer las encuestas y todo demás, también tiene videos que le permiten hacer eso. Entonces, jóvenes, vamos a continuar, cerramos nuestro plan de clase, así que vuelvo a repetirles, jóvenes, para los jóvenes que
que probablemente no sepan dónde está el plan de clase, porque a veces me dicen, ¿dónde está pues el plan de clase? Y siempre le digo, jóvenes, tienen que ir a Bienvenidos, y en Bienvenidos se encuentran los materiales, ¿sí? Allí están los materiales. Entremos a Bienvenidos, y allí dice así, estrategia de evaluación y guía del proyecto final. Entonces aquí le voy a mostrar unos enlaces con todos los documentos que necesitamos. Miren, lo puede ver, plan de clases, guía MAP. Y todos los días, jóvenes, a usted le comparto los objetivos de la clase. ¿Es así? Todos los días se le comparte. Así que eso más que todo es para fines, digamos, ¿no?, de la evaluación docente que usted hace, porque usted en todo momento tiene materiales para poder trabajar y se la está atendiendo, digamos, ¿no?, conforme, digamos, ¿no?, a lo que tenemos planificado y obviamente ajustándonos a los recursos y la planificación. Entonces, jóvenes, luego con eso hemos terminado de mostrarles todos los recursos, decirles que en las siguientes horas vamos a liberar lo que son las preguntas de Excel y las prácticas de Excel, al igual que el de Word. La forma de enviarlo es la misma, así que no va a tener ningún problema seguramente si usted ya ha enviado. Ahora, si usted recién está empezando a enviar sus actividades, obviamente que puede tener problemas. Pero lea siempre, vea los videos 1 y 2, que ahí le explica cómo se deben enviar las actividades. Entonces, jóvenes, dicho eso, nosotros empezamos a trabajar. Un ratito, a ver. Empezamos a trabajar. Abriremos nuestra guía de aprendizaje, nuestra secuencia de aprendizaje, y vamos a ir paso a paso aprendiendo esto. Entonces dice que debemos aprender sobre el entorno de trabajo de Excel y hablar sobre lo que es una hoja de cálculo, qué es Excel, la evolución de la hoja de cálculo, partes del entorno de trabajo. Entonces yo puedo ver entre los materiales que tenemos en Excel, entraremos a nuestros materiales de Excel, ¿sí? Este es nuestro material de Excel. Esta es la hoja de cálculo. Vamos a abrirlo ahora. Este es el material fundamental. Hay dos materiales que lo voy a pasar, así que este es uno de los materiales, ¿sí? Este es uno de los materiales y dice así, a ver, este está hasta marzo, dice. Vamos a chequear rápidamente. Mira, ahí está la hoja de cálculo, los conceptos, ¿no? Lo que es Excel, bien. Sí, creo que está todo bien. Así que directamente crearé el PDF del archivo, porque ahorita se lo voy a pasar ya no más. No hay por qué esperar mucho tiempo, aunque está publicado, pero vamos a pasarle esta de aquí que voy a ocupar. Y en caso de que modifiquemos, hay un cambio, mejor en alguna manera, yo lo voy a pasar también siempre la versión actualizada. Creo que siempre ha sido así. ¿Correcto, jóvenes? Pregunto. Sí. Sí, Jason. Siempre está teniendo los últimos materiales, y desde un inicio de clase le he dicho, jóvenes, los materiales están continuamente mejorándose. Continuamente. Entonces, las personas que me ayudan a mejorar los materiales son ustedes. Son ustedes. Y eso dice la meta evaluación. Así que creo que va a tardar unos cuantos minutitos, porque es grande el material, tiene muchos símbolos y obviamente siempre les cuesta, miren, le está costando, ¿no?, generar el documento PDF. Por fin lo generó, lo que significa de que este documento ya se está haciendo bastante grandecito, ya está haciendo bastante grandecito, como decimos, pesadito, ¿no?, decimos, ¿no? Y tenemos aquí el material. Ya. Ahora vamos a abrir el otro documento que tenemos. El otro documento es Fundamentos de Microsoft Excel. Aquí hay algo muy parecido. Es muy parecido al manual, pero es un resumen, ¿sí? Y tiene 30 paginitas que me aclara varios detalles del trabajo con Excel. Entonces, no se va a comparar esto con las 566 páginas que tiene la otra guía, ¿no? Ni con las 37 páginas que tengo, nada más. Porque esto de aquí no tiene que ver mucho con lo mío. Es un material complementario que ha sido
extraído, digamos, ¿no?, de otro material, digamos, y obviamente se nos ha provisto por la plataforma virtual, nada más que este está ya más mejorado porque he tenido que adecuarlo para que quede bien. Entonces en su momento me tomé tiempo para que quede bonito este material. Ahora, pero ¿para qué lo he cerrado si no he creado el PDF? Volveremos a abrir, compañeros. Volveremos a abrir y luego vamos a guardar como, y le decimos que vamos a guardar en la misma carpeta, en esa carpeta, y vamos a crear un archivo PDF a partir de ese documento que tenemos. Así que borramos esto, no necesitamos esto también, y le decimos guardar. Esperamos un ratito. Ya está publicado, ya lo generó. Así que vamos a tener abierto estos dos materiales entonces. Este material primeramente y después este otro material más. Guardaremos, si hay algo que guardar, aquí también. Guardaremos aquí. Creo que estamos yendo bien, jóvenes, así que tenemos que aprender los conceptos teóricos de Excel, y le estoy dando dos materiales y luego vamos a repasar rápidamente los materiales para poder aprender mucho más. Entonces, jóvenes, en este momento le voy a pasar los materiales por el grupo de WhatsApp. Ahí están los dos materiales, jóvenes. Ahí va, jóvenes, en los dos materiales. De ahí es donde salen los exámenes teóricos y las preguntas teóricas del examen también. Entonces, del otro material también. Por eso revíselo siempre, ¿sí? Aunque continuamente le voy hablando de lo mismo, ¿no? Y en realidad de eso es lo que se evalúa. Bien, jóvenes, ahora nos toca tirarle una revisada a esos materiales. Ahora, jóvenes, vamos a repasar los contenidos de la unidad 3 de la hoja de cálculo Excel. El material ya se los ha compartido. Ustedes han estado revisando durante unos cuantos minutos. Y obviamente ahora vamos a repasarlo rápidamente también para poder ganar tiempo. Y nos vamos a responder a varias preguntas, varias cuestiones, como qué es una hoja de cálculo, qué es Excel, cómo es que se codifica la fórmula, qué tipo de operador existe, qué funciones hay y qué tipo de análisis de datos se pueden realizar en Excel y con qué herramienta. Entonces, cuando estamos hablando de hoja de cálculo, jóvenes, estamos hablando de lo siguiente, ¿sí? Estamos hablando de un software de ofimática que permite crear archivos tales como libros diarios, registro de ventas, lista de personal, registro de sueldos, lista de clientes y otros archivos donde se requiere realizar operaciones aritméticas, lógicas y relacionales. Además de eso, jóvenes, la hoja de cálculo contiene un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Y a esa intersección entre una columna con una fila, jóvenes, se lo denomina celda. Entonces es muy común decir estamos en la celda tanto y en la celda tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos nominar la celda B7, donde B es el número de columna y 7 es el número de fila. Y así hay varios tipos de celdas como la C15, la F12, la K20 y así sucesivamente. Se dice que la hoja de cálculo, jóvenes, es bien grande y es bien grande, que va desde la letra A, la nominación de las columnas, hasta la combinación XFD, haciendo un total, jóvenes, de 16.384 columnas. Entonces es bastante grande la hoja de cálculo. Y las filas, jóvenes, van nominadas por los números naturales desde el 1 hasta 1.048.500
576. A los archivos que se crean en Excel, jóvenes, se los denomina libros, así que no se vaya a confundir. Documento es para los de Word, presentaciones para los de PowerPoint, y a los de Excel se los denomina libros, jóvenes. Sigamos. Entonces, en síntesis, ¿qué es Excel? Excel, jóvenes, es una hoja de cálculo. Eso es lo que es Excel. Y obviamente Excel está disponible desde el año 1985 y la última versión, jóvenes, o la última versión es 2019 y 2021. Excel, jóvenes, es un programa muy poderoso porque inclusive Excel, jóvenes, tiene un lenguaje de programación llamado Visual Basic para aplicación. Es un lenguaje exclusivamente para trabajar en Excel. Entonces, Excel generalmente, jóvenes, se utiliza para poder crear, trabajar con tipos de datos que son bien complejos y obviamente que con datos que yo pueda organizar en filas y en columnas. Y puedo realizar, jóvenes, cálculos simples y complejos con Excel. Avancemos. Entonces ya estamos entrando a los conceptos que nos interesan mucho y hablamos de fórmula. Cuando hablamos de fórmula, jóvenes, estamos hablando de una expresión matemática. Y esta expresión matemática opera referencias de celda. Entonces trabaja con puras celdas. Y esas celdas pueden trabajar como si fueran variables o puedan ser constantes. Y yo voy trabajando con las variables y operándolos utilizando operadores aritméticos, lógicos o relacionales. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una expresión. Miren, una expresión. Y toda fórmula en Excel empieza con el símbolo igual, jóvenes. Ahí está. Miren, toda fórmula en Excel empieza con el símbolo igual. Si no tiene el igual, sencillamente no se calcula. Por eso dice de que una fórmula es una secuencia de símbolos y operadores que expresa una relación general entre los términos que componen una expresión matemática, que cumple con ciertas reglas de formación e interpretación consistente en algunas áreas de la matemática. Entonces, Excel, jóvenes, es un programa que me va a permitir realizar cálculos. ¿De qué se trata el codificar? Cuando yo estoy codificando, jóvenes, debo saber algo bien concreto, ¿sí? Es que la codificación trata de esto, de que teniendo yo un modelo matemático, ese modelo matemático, de alguna manera, jóvenes, lo debo llevar a la forma como lo entiende Excel, a esta forma. Entonces, al llevarlo a esa forma, yo digo que he logrado codificar esa fórmula en Excel. He podido escribir, digamos, ¿no?, la forma como le entiende Excel, en el idioma de Excel. Entonces, si a Excel le entregamos así un conjunto de datos, probablemente Excel no lo entienda. Pero si le entregamos tal como está aquí, sí. ¿Por qué? Porque dice que aquí tengo yo la función pi. Miren, ahí está la función pi. Se lo voy a ir allá. Esta es la función pi. Entonces, esto me devuelve el valor de pi, 31416. Y luego me dice que aquí tengo un r al cuadrado. Y en Excel nosotros escribimos así. ¿Sí? Un ratito, a ver. Este r al cuadrado lo escribimos así. b elevado al cuadrado. Entonces, este símbolo que está viendo aquí es el caret. Y ese caret es el que me permite en Excel elevar al cuadrado. Bien, jóvenes, así hay otras fórmulas que va a ver, como el teorema de Pitágoras y otros más. Entonces, ahora definamos bien, comprendamos bien el concepto de lo que es una celda. ¿Qué es una celda entonces, jóvenes? Cuando hablamos de celda, jóvenes, estamos hablando de una intersección. Y esa intersección entre una columna y una fila. Entonces, con esa intersección, donde se cruce, ahí va a haber una celda. Entonces, ahí vamos a encontrar una celda. ¿Sí? Una celda en esa intersección. Entonces, ¿qué es una celda, jóvenes? Una celda también se entiende como un lugar que está en la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM, jóvenes, si este fuera la memoria RAM, en la memoria RAM, en algún lugar de la memoria RAM está el valor de esa celda. Entonces, en algún lugar de eso está. Y obviamente, cuando usted quiere leer,
tiene que ir a esa dirección de la memoria para poder leerlo. Entonces, si aquí yo tuviera el número, por ejemplo, el número 5, vamos a colocar el número 5, entonces significa que aquí en la memoria también está el número 5. Ahí está el número 5, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué memoria estos jóvenes? La memoria RAM. Acuérdense, es la memoria RAM. Es la memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM. Bien, jóvenes, entonces dicho eso, continuamos rápidamente. Aquí tenemos diferentes tipos de referencias celda. Entonces una referencia celda es una descripción abstracta, dice, de la ubicación del valor de la variable dentro de la hoja de cálculo. Entonces dentro de la hoja de cálculo yo tengo muchas celdas, pero muchas celdas, y obviamente lo voy nominando. Y cada celda puede contener o no un valor. Ahora las celdas jóvenes pueden tener dos características. Una celda puede ser una celda relacional o relativa o puede ser una celda absoluta, con referencia absoluta. Entonces, si una referencia celda jóvenes es relativa, si es relativa, como el caso de aquí, que normalmente por defecto es relativa, entonces esa celda se comporta como si fuera una variable. Pero si una referencia de celda jóvenes es absoluta, o sea que tiene este símbolo pesos, antes del nombre columna y antes del nombre fila, entonces significa que esa celda se va a comportar como si fuera una constante. No va a variar durante el proceso de copia. Además de eso, otro concepto, jóvenes, que debemos conocer muy bien, eso es el concepto sobre lo que son referencias unidimensionales y bidimensionales, aunque también hay tridimensionales. Entonces, cuando hablamos de referencia unidimensional, hablamos, jóvenes, que se está apuntando a la misma hoja de cálculo, es unidimensional. Pero si yo estoy apuntando a otra hoja de cálculo del libro, entonces estoy hablando de referencia celda bidimensional. Y nosotros vamos a crear fórmulas unidimensionales, bidimensionales. Entonces aquí podemos ver un caso de una referencia celda bidimensional, el nombre de la hoja de cálculo, la referencia. Pero hay algo importante en su sintaxis, es que tiene un signo de admiración. Si no tiene ese signo de admiración, no podemos hacer referencia a otra hoja de cálculo, a una celda que está en otra hoja de cálculo. Tenemos diferentes tipos de operadores jóvenes, tales como el operador aritmético. Mire, fíjese, aquí tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia. También tenemos operadores lógicos, como el operador no, de negación, el operador y, de conjunción, y el operador o, de disyunción, joven. También tenemos operadores relacionales para poder comparar si un elemento es mayor, menor, igual o distinto a cierto elemento, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos aquí. Asimismo, jóvenes, tenemos también un operador de concatenación. Esto nos permite unir palabras que están en distintas celdas. Y es muy utilizado este operador de concatenación para unir varias palabras, unir apellidos y otros más. También se conoce como ampersand. Entonces estamos entrando ya a la teoría de lo que son funciones. Decimos que las funciones, jóvenes, son un código, es un programa que está ya escrito dentro de Excel. Y obviamente yo lo puedo llamar, lo puedo utilizar las veces que yo vea conveniente. Los nombres de las funciones siempre tienen un símbolo igual. Mira, ahí está. Y el nombre de la función y los parámetros de entrada, dice, ¿no? Entonces tiene el nombre de la función y luego los parámetros. Analicemos más aquí abajo. Entonces, mira, ahí está el símbolo igual. Siempre va a haber un símbolo igual. Por luego viene el nombre de la función. Y a veces puede tener o no parámetros. Por ejemplo, aquí tiene un parámetro. Aquí vemos que tiene dos parámetros. Y este de aquí es como si fuera un parámetro nomás, porque es un rango. Es un rango, desde una celda inicial hasta una celda final. Que generalmente genera, jóvenes, una estructura unidimensional o bidimensional. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de una función, estamos hablando de una expresión matemática que va a devolver solamente un único resultado. Las funciones devuelven un único resultado. Y pueden tener o no parámetros.
Y luego, jóvenes, aquí tenemos una función como es la función hoy, ahora, absoluto, y cada uno de ellos, mire, fíjese, puede ser que tenga una referencia a celda o puede ser que no tenga referencia de celda. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no hay parámetro, aquí no hay parámetro, aquí sí hay parámetro, mira, y hay dos parámetros, ¿no? En la potencia, ¿por qué? Porque las referencias celda y el exponente. Ahora suma. Dice que en la suma debo darle un rango inicial hasta un rango final. Y una función muy bonita como es el aleatorio entre, que yo le doy un valor inicial, un valor final, y él me saca de forma randómica, de forma que como que lo sortea, un número me bota, ¿sí? Y así, jóvenes, ustedes pueden ver que hay muchas más funciones que vamos a ir utilizando. Tenemos también funciones de matemática que realizan su tarea, funciones de texto, funciones de fecha y hora, ¿sí? Y que vamos a ir utilizándolo, funciones estadísticas lógicas, que son muy utilizadas por si acaso, las funciones de búsqueda o buscar B, buscar H. Nosotros más ocupamos buscar B, que es la buscar en forma vertical, para poder construir formularios. Entonces nosotros vamos a construir formularios. Y así, jóvenes, vienen las funciones lógicas, y una de ellas la función sí. Esta función nos va a permitir evaluar una o más condiciones o lo que llamamos proposiciones, y obviamente esa proposición puede ser verdadero o falso. Y si es verdadero va por una ruta, y si es falso va por otra ruta. Entonces, jóvenes, la sintaxis de la función sí es la siguiente. Miren, usted va a encontrar siempre una parte lógica, una prueba lógica. Luego va a encontrar, si esa prueba lógica es verdadero, va a venir por ese lado. Y si esa prueba lógica es falsa, va a venir por este otro lado. Entonces, así funciona. Y en la parte de la prueba lógica yo puedo colocar, jóvenes, muchos otros operadores. O sea, el cálculo, ¿no?, de otros operadores. Aquí tenemos un caso de un ejemplo que posteriormente lo vamos a decir. Cuando tenemos un enunciado, ¿sí? Y ese enunciado se logra dibujarlo. Se lo dibuja utilizando pseudocódigos y luego, jóvenes, se lo codifica. Así que ya tiene un ejemplo cómo se puede realizar esa labor. Ahora continuaremos, jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más grande porque habla de varios rangos para determinar el rendimiento académico del estudiante, ¿sí? Y ya este sería su diseño lógico. Alguna vez, no sé si le he comentado, pero debo decir lo siguiente, que antes de poder programar, antes de poder codificar una fórmula, siempre es bueno hacer un análisis y un diseño lógico o un diseño que nos permita codificar de forma correcta el contenido, o sea, con la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está un caso de una fórmula así que me está haciendo esto. Entonces, este diseño gráfico se traduce en esto de aquí. Así viene la función no, que niega cualquier proposición. Si es falso, lo convierte en verdadero. La i, que tiene una ventaja grande de que cuando es verdadero, el P y también verdadero Q, entonces me devuelve verdadero. En todos los demás casos me devuelve falso, jóvenes. ¿Sí? Falso, falso. Y la función O solamente espera que una de las entradas, una de las proposiciones sea verdadera. Y luego él es verdadero. Si ambas son falsos, obviamente dice que todo es falso. Miren, ahí está. Un ratito, aquí arriba. Ahí está. Ahí está. Luego, jóvenes, vamos a utilizar herramientas de búsqueda y que vamos a ir aprendiendo a localizar datos dentro de la hoja de cálculo. Luego ordenaremos, jóvenes, los datos siguiendo algún criterio de ordenamiento. Posteriormente, jóvenes, aprenderemos a filtrar datos.
¿Qué es filtrar? Filtrar trata, jóvenes, de que nosotros tenemos que ir tamizando, seleccionando los datos según los criterios, las condiciones que vamos a ir aplicándolo. Entonces, jóvenes, en los siguientes días vamos a aprender a utilizar las herramientas de filtro. Y finalmente utilizaremos las tablas dinámicas, jóvenes, para poder realizar análisis avanzados, jóvenes, con funciones estadísticas. Entonces, las tablas dinámicas, jóvenes, nos permite consolidar los datos bajo un determinado diseño, donde pueden haber muchas filas y muchas columnas operándose al mismo tiempo. Y las tablas dinámicas tienen un área que se llama filtros, que se coloca los campos que van a agrupar más datos y que no requieren ser calculados. Ahora en fila se colocan los campos con mayor réplica de datos y que requieran ser visualizados en la parte izquierda. En la columna se colocan los campos con menor réplica de datos y que requieran ser visualizados en la parte superior de la tabla. Y los valores. Los valores, jóvenes, se colocan los campos cuyos datos requieran ser calculados mediante las funciones de estadística, como la suma, cuenta, promedio, máximo y mínimo. Ahora dice, esta herramienta de análisis de datos permite analizar grandes volúmenes de datos de manera fácil, rápida y efectiva. Y asimismo, jóvenes, hay una versión de las tablas dinámicas, que son los gráficos dinámicos, donde yo tengo las mismas opciones casi de la tabla dinámica para poderlo configurar. Entonces, lo que hace un gráfico dinámico es permitirme representar de forma gráfica algún dato. Y eso nos permite, jóvenes, nos permite, digamos, ¿no? Mostrar datos para diferentes tipos de, vamos a decir, de eventos o momentos. Entonces, aquí tenemos todos los datos, toda la parte práctica, y con eso, jóvenes, hemos hecho un análisis rápido de los contenidos de la materia en la parte de Excel. Ahora tenemos un librito Bien, jóvenes, ahora vamos a ver el otro material rápidamente. Ya no lo voy a explicar, ¿por qué? Porque hablaríamos varias cosas lo mismo. Simplemente usted tiene que agarrar, abrirlo, ¿no? Y una vez que lo abre, empieza a vincular. Miren, aquí le muestra con pantallas, con todo, le va mostrando todo lo que hemos hablado, muchas cosas y otras no. Entonces, jóvenes, con esto nos damos un pequeño descansito para poder estirar, ver este material, y si hay alguna duda, después de la explicación, jóvenes, les aclaro. Ahora, jóvenes, vamos a revisar qué es lo que ya hemos aprendido dentro del entorno de trabajo de Excel. Ya sabemos lo que es una hoja de cálculo, qué es Excel, la evolución de la hoja de cálculo, seguramente ya ha visto también los videos. Ahora vamos a hablar de las partes del entorno del trabajo de Excel, y para eso necesariamente tenemos que iniciar Excel. Así que vamos a iniciar Excel, jóvenes, y ahora ya entramos a la parte práctica con Excel, ¿no? Y iniciamos Excel, y Excel se carga. Entonces tenemos aquí Excel. Ahora voy a iniciar mi herramienta de dibujo. Lo tenemos por aquí y mostramos. Entonces, al igual que en Word, podemos ver que Excel tiene una barra de título. Aquí está su barra de título. También tiene una barra de inicio rápido en la parte de arriba. Miren, ahí está. Y puedo cargar nuevas opciones. También tiene una serie de fichas con un conjunto de opciones que me permiten realizar varias tareas. Está disposición de páginas, está fórmulas, está datos, que se ocupa hartísimo para la parte de análisis de datos. También podemos ver, jóvenes, que hay un conjunto de opciones para cada una de las fichas. Miren. Pero algo muy importante, jóvenes, es que en Excel hay algo llamado como la línea de fórmula. Esta es la línea de fórmula, donde se ven las fórmulas que están en la celda. Por ejemplo, si yo estoy en esta celda, en la celda A1, como dice aquí, miren, aquí está en la celda A1, puede ver, y aquí me muestra también el nombre de la celda. ¿Qué más podemos ver en la hoja de cálculo? Voy a cerrar todo, voy a activar de vuelta.
voy a poder constatar, jóvenes, que las columnas están nominadas, etiquetadas por las letras del alfabeto. Miren, ahí está. Y la fila por los números naturales, desde el 1 en adelante. Bien, ¿qué más? Después de eso me decía que a la intersección entre una columna y una fila, cualquier fila que sea, por ejemplo esta aquí, a esa intersección, jóvenes, voy a marcarlo con otro colorcito, por ejemplo este verde, a esa intersección que está aquí se le llama celda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una celda tiene un nombre como ser F14 sería. Entonces si hago clic en este lugar me va a decir que es la celda F14. Y obviamente también la hoja de cálculo, jóvenes, tiene nombre. Y el nombre de la hoja de cálculo se visualiza aquí. Y si quiero agregar nuevas hojas de cálculo, hago clic en este botón. Y en esta parte de aquí, derecha, me muestra el porcentaje de visualización de la hoja de cálculo. Entonces, a toda esta línea de abajo, a toda la línea de abajo, jóvenes, se lo conoce con el nombre de barra de fórmulas. Miren, todo esto de aquí es la barra de fórmulas. Perdón, es la barra de estado. Barra de estado. Entonces, jóvenes, ¿qué más podemos hablar de la hoja de cálculo? Que la hoja de cálculo tiene una opción que se llama vista, al igual que en otros programas. Y aquí podemos activar y desactivar varias cosas. Por ejemplo, las cuadrículas. Puede ver que ya no están las cuadrículas. Ahora está. Ahora ya no está. ¿Lo puede ver? Pregunto, jóvenes, pregunto. Control inicio. ¿Se ve? Ya. Pero también puedo desactivar los encabezados. Miren. Así. O tal vez la barra de fórmula. Mira así. Entonces hay a veces que hay gente bien dañina que nos deja así la hoja de cálculo. Y no, pues como nosotros recién estamos aprendiendo, no sabemos, pensamos que se ha fregado la hoja de cálculo. Pero no. Simplemente alguien lo ha desactivado las líneas, los encabezados y la barra de fórmula. Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a trabajar con la hoja de cálculo también. Sí, vamos a realizar algunas tareas básicas con la hoja de cálculo. Entonces, ya que ahora conocemos la hoja de cálculo, tenemos que realizar algunas prácticas básicas. ¿Qué prácticas vamos a hacer con la hoja de cálculo? A ver, revisaremos lo que normalmente se hace durante todas las clases. Dice que tenemos que conocer ahora el entorno de trabajo de Excel, ¿sí? Y en esta parte aquí vamos a crear una pequeña planillita seguramente. Vamos a realizar algunas operaciones. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Veamos qué es lo que hemos hecho en otras clases para que tengamos una guía de lo que podríamos hacer aquí. Dice que podríamos crear una planillita. Una planilla donde yo tenga algunos valores, ¿no? Y pueda realizar algunas operaciones básicas. Miren, como calcular el precio de venta respecto de la cantidad o algo así. También tengo fichas. Entonces vamos a crear una aplicación, ¿sí? Para registrar algunos datos. Dicho eso, jóvenes, cerramos esto y vamos a hacer eso. Vamos a inicio y entonces primeramente vamos a colocar aquí nuestra lista, nuestras compras, ¿sí? Aquí va a estar la lista de compras, nuestras compras. Por aquí vamos a colocar, ahí tenemos las compras, por aquí podemos colocar lo que son las ventas. Luego por aquí podemos colocar lo que son los vendedores. Los vendedores. Hagamos simplemente esa hoja de cálculo. A estas hojas le puedo colocar un color. Miren. Un color de la pestaña. Entonces, si son compras, le puedo colocar color, digamos, ¿no? Amarillo. Si son ventas, por ejemplo, puedo colocarle color verde. Verde. Si son vendedores, digamos, puedo colocar otro color que me permita identificar a los vendedores. Por ejemplo, un celeste. Entonces, con eso ya tengo los colores. Miren, ahí tengo los colores. Ahora, jóvenes, en la parte de compras yo puedo crear un pequeño registro de compras. Como ser aquí, puedo registrar el número de ítems, ¿sí? Entonces le llamo simplemente el número. Ahora, en esta parte puedo colocar el detalle o el producto, ¿sí? ¿Qué producto estoy comprando? El producto. Luego, más aquí, puedo colocar la fecha de compra. Fecha, compra. Luego puedo decir el precio unitario, precio
precio unitario de lo que he comprado, luego la cantidad que he comprado, y luego digamos el pago, cuánto hemos pagado, ¿sí? En algunos le llamamos importe, pero como yo soy un registrador que recién estoy aprendiendo, le coloco yo pago, nada más. Además de eso, jóvenes, podemos quitar de esta hoja de cálculo algunos elementos. Digan, yo no quiero que se vea las líneas, así que con eso ya tengo las líneas, ¿no? Y agarro todo esto, lo selecciono, hago clic derecho, le digo formato de celda. Fíjese que en esta primera clase ya estamos empezando ya a colocar formatos, porque luego usted es el que va a colocar a las celdas que quiera. A mí me gusta mucho este formato, obviamente lo puede colocar el color que quiera, ¿sí? Vamos a colocar un color rojo oscuro, este de aquí, y le colocamos al contorno y al interior. Y listo, damos a aceptar. Miren, ahí ya lo tenemos, de color rojito. También me gustaría de que los encabezados estén centrados. Entonces selecciono, le coloco centrado y con negrita. Miren, ya está. Ahora coloco los números. Los números van a empezar en 1, 2 y así sucesivamente hasta el final. Miren lo que hago. Esto le llamamos numeración automática. Agarro, hago un clic continuo en este cuadro de copia, así se llama, este cuadro de copia, y jalo para abajo. Miren, así. Y ya tengo todos los números. Ahora voy a ampliar el ancho de la columna, miren, hago un clic continuo, y aquí adentro voy a colocar los productos. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya comprado leche, ¿no? Lo he comprado hace, qué sé yo, el 11 de marzo del 22. Precio unitario de la leche, por ejemplo, podría haber sido a 5.60. Bien, la cantidad que he comprado ha sido 18 bolsas. Y obviamente tengo que calcular el pago. No sé cuánto es el pago, ¿no? Y también a veces me hacen un descuento. Así que ahora voy a insertar aquí una columna y voy a colocar descuento. Me hacen un descuento también, ¿sí? Un descuento. Así que descuento. Descuénteme por casero un poquito, ¿no? Y ellos nos descuentan también, ¿sí? Entonces hacemos un descuento más. Ahí vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces vamos a decir lo siguiente, que el precio coloco igual, digo el precio unitario por la cantidad, ¿sí? Menos, abro esto, pero hay un detalle, aquí tengo que abrir un paréntesis para poder separar un poquito esto. Entonces igual, voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Igual, voy a abrir un paréntesis solamente para que quede bien el asunto que estamos haciendo, ¿ya? Decimos así, precio unitario por cantidad, mire, eso se va a pegar y todo eso le vamos a restar menos el descuento. ¿Cuánto me está descontando? Y eso es lo que realmente voy a pagar. Entonces dice que hasta ahorita yo pago 108 o 100.80. Lo que hacer, ya puede rebajar un poquito, ya está bien, voy a rebajar 2.50. Mira, entonces ya eso no me hacía pagar ya. ¿Lo puede ver, jóvenes? Aló, pregunto. ¿Sí? Sí, lo veo. Ya. Entonces vamos a colocar un hito más. Digan, voy y compro carne. Voy a hacer churrasco, ¿no? Y obviamente el churrasco voy a hacer para el Día del Padre, jóvenes, que está cerquita también. Y seguramente algunos jóvenes ya son papás. Y seguramente se están esperando pues que le hagan su churrasco, ¿no? Así que esto ya lo compré desde el día 15, lo compré ya para que no me falte, digamos, ¿no? Y el precio unitario del kilogramo, digamos, ¿no? Decimos de que es me lo vendieron a 37 bolivianos porque es una carne buenísima, ¿sí? Y he comprado una cantidad, por ejemplo, de, qué sé yo, de 20 kilos porque voy a celebrar no solamente el Día del Padre y algo más todavía, ¿no? Entonces vengo y por aquí tengo que calcular. Entonces digo, ¿no? Que esto va a ser igual a qué cosa. Abro un paréntesis, solamente este es por ¿cómo digo? Precio unitario por, este es para que no me confunda, por la cantidad. Y a todo eso, cierro paréntesis, le voy a restar el descuento. Mire, voy haciendo cliccito y pulso enter. Y con eso yo ya tengo. Y como yo soy bien regateadora, las caseras las tengo bien mal, le digo que me descuente, pues un poquito. Entonces, mire, 740, ¿cómo puede ser? Ya está bien casero, le voy a descontar 10 pesos, porque usted siempre viene y me compra, ¿no? Hasta cuando no es Día del Padre, usted viene y compra carne. Dice, sí, gracias, le digo.
Bien, entonces jóvenes, el siguiente paso que voy a hacer antes que me olvide es guardar. Entonces vamos a guardar, hacemos clic en el botón guardar, vamos a más opciones, buscamos nuestra carpeta donde vamos a guardar los archivos. Aló, buscamos, a ver, buscamos la carpeta, donde está mi carpeta, donde están mis archivos, está en la unidad C, y dentro de la unidad C hay un lugar que se llama Introducción a Informática 2K, y allí adentro está la práctica de Excel. Entonces colocamos que voy a hacer, esta práctica es de la unidad 3, mi primera práctica, y dice, ¿no? Conociendo, ¿no? Las funciones, bueno, conociendo el entorno de trabajo de Excel. Entonces estamos haciendo una práctica que nos permita conocer el entorno de trabajo de Excel. Entonces ya estoy conociéndolo y de pronto digo, no, presuntario, cantidad, ¿no? Fecha de compra, me gustaría saber también la unidad, no sé pues si es en litros, en kilos. Entonces inserto aquí una fila, mira, insertar, y aquí le voy a colocar la unidad. Unidad de medida. ¿En qué unidad de medida me están vendiendo? Entonces, por ejemplo, la leche será pues en litros. La carne será en kilos, ¿no? Litro, kilos, ¿sí? Litro, kilo, y así sucesivamente. Pero veo de que aquí me está saliendo medio que no me muestra la ley, no me muestra, ¿no? Bien, entonces eso se soluciona fácil. Lo selecciono todo, hago un clic derecho y le digo que voy a ir a formato de celda. Mire, formato de celda, y aquí hay una opción que me dice en alineación que yo puedo ajustar el texto. Y hago clic en aceptar, y con eso ya puedo ver que aquí me sale bien unidad de medida. ¿Están de acuerdo? Miren, ahí está bonito, bien. Entonces, otro detalle, yo quiero que este número se vaya al medio. Entonces, colóquele, selecciónelo y céntrelo. Así. Entonces quedó más bonito, ¿no? Ahora me dicen, ¿no?, que esta fecha de compra debería estar un poquito más abiertito y al medio. Entonces, selecciónelo, compañero, así, y colóquelo ahí al medio. Ahora, ¿qué más? La cantidad quiero que esté al medio también, porque son números enteros. Ya, colóquela ahí al medio, ¿no? Listo, ¿qué más? Me dice que el precio unitario debería ser todo con un decimal. ¿Por qué? Porque con dos decimales casi nadie me devuelve al centésima, ¿no ve? Entonces, un decimal por demás, que por lo menos 70, 80, 20 centavos, yo la reclamo por el cambio. Le digo, no señora, me debe 20 centavos más de cambio, ¿no? Y así como los del banco que no perdonan, ¿no? Entonces igual pues yo, así que agarro, le reclamo y me dan, ¿no?, mi cambio. Entonces le digo que voy a tener solamente un decimal, ¿sí? Y le digo separador de miles más que ocupe. Ahora vengo y selecciono lo del pago también y le digo que me coloque de la misma manera. Hago clic derecho, le digo formato de celda, miren, y con el formato de celda que colocamos que tenga solamente un decimal, ¿no?, y con separadores de miles, para que se vea bonito el valor numérico, y luego le aceptamos, jóvenes. Entonces, ahora ya va a tener solamente un decimal. ¿Qué más podemos hacer? Agarramos todo esto y le colocamos un rellenito suavecito así, o asícito, creo que este está bien. Y también podemos calcular un total de todas las columnas, sin cantidad de descuento. Así que por aquí vamos a colocar total. Y a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el último registro, ¿sí? El último registro vamos a insertar una fila, así. Vamos a insertar una fila. Ese va a seguir siendo 15, pero el último registro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí, totales, así mismo, totales. Pero el totales no se ve bien, mire. Entonces tengo que seleccionar y voy a combinar estas celdas. Mire, en Word también se puede combinar y le digo que se vaya a la derecha. Y voy a seleccionar todo para colocar con negrita todo esto. Y en esta parte que me diga el total del precio unitario, el total de la cantidad, el total del descuento, que son las sumatorias de cada una de estas columnas. Y para eso ocupo la función suma. Y le digo suma
súmeme toda esta columna y lo selecciono así, miren, selecciono. Bien, ahora el de aquí le digo igual, suma, y le digo, súmeme toda esta columna aquí, ya está bien, ¿no? Cierro paréntesis y pulso enter. Un ratito me he equivocado, creo, algo está mal. Es que me he bajado mucho, compañeros, sí me he bajado mucho y se llama una fórmula, es una referencia cíclica. Suma, entonces he hecho un clic y me bajé mucho, es hasta ahí, nomás, entonces debo hacerlo con calmita y listo. Y alguien me dice, pero ¿por qué no lo copia, Beyman? Hágalo así, arrastrarlo a la derecha. Me dice, es fácil, vengo a copiar. Gracias, compañero, gracias. Entonces ya lo copié, miren. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto de aquí tiene que estar alineado a la izquierda, al igual que este de aquí, miren, ya está alineado a la izquierda. Y obviamente esto también tiene que estar con un decimal. Entonces vengo a formato de celda, le digo, mire, sé que es con un decimal usted, separador de miles con un decimal, ¿no? Nada más, bien, entonces puedo copiar ese formato a esta celda y a esta otra celda y con eso estamos arreglados. Pero usted dice, yo quiero que esto sea un colorcito también bonito, ¿no? Entonces colóquelo un colorcito bonito del que a usted le guste, ¿sí? Ahí ese colorcito colóquele y ya está. Y con eso, jóvenes, hemos logrado ya crear una planilla que tiene varios elementos característicos, jóvenes, para poder trabajar. Entonces, usted debería crear una planilla muy similar con su computadora, ¿sí? Así que yo lo voy a pasar, de hecho, una copia, un recorte, jóvenes, hasta ahí, ¿sí? Para que usted vea lo que hemos hecho. Y usted tiene que replicar ese trabajo, jóvenes. Ahora tiene que hacerlo ese trabajo. Control V, ¿sí? ¿Listo? Acuérdense, jóvenes, que estamos utilizando la función suma. La función suma. Así, igual suma. Y tiene un rango inicial, un RI, hasta un rango final, un RF. ¿Dónde dice eso? En el libro que hemos repasado hace ratito. Así. Bien, jóvenes, entonces ahora les tocaría practicar. ¿Cuántos minutos necesitan para hacer esa planilla, jóvenes? Les pregunto. Pues bien, jóvenes, entonces luego vamos a realizar esa práctica más de un solo saque y ahora vamos a realizar una práctica. Nos vamos a adelantar un poquito para que se vuelva muy buena la codificación. El libro diario, este libro diario que ven, ahorita que les voy a mostrar, así, veamos cómo es el libro diario. A ver, que esté abriendo. Este libro diario que abra, cierro, debería quedar así. Miren, jóvenes, así debería quedar. Miren, tal como está viendo, con esto de aquí se hace con una sangría. Miren, con una sangría. Aquí simplemente escribimos los valores que indican los valores. Aquí tenemos una función suma y en esta parte, jóvenes, ocupo la función ahora. Y este de aquí me hace una verificación si estos dos valores son iguales, o sea, si esta celda es igual a esta otra celda. Entonces, eso ustedes lo van a hacer siguiendo seguramente los videos que ya les he dicho. Y yo lo voy a explicar este práctico de aquí. Entonces, el siguiente dice que es codificación de fórmulas y funciones. Así que voy a ir a mi plantilla, donde está por ahí, las plantillas. Dice dónde están plantillas, contenido, Excel, por ahí debe estar las plantillas. Un ratito vamos a ver. Dice plantillas de práctica. Bien, entonces la plantilla de práctica debe haber eso que quiero hacer. Agarro control C, voy a copiar donde están mis prácticas de Excel, porque aquí yo ya tengo uno. Mañana vamos a quitar las dudas, ¿no? De lo que estamos haciendo, de las plantillas prácticas. Mira, ya a este lo voy a colocar solucionado, así como que ya lo hemos realizado, solucionado. Bien, pulso enter, jóvenes, pulso enter.
y al pulsar Enter me va a mostrar su contenido. ¿Qué tiene que hacer en esta hoja de cálculo? Tiene que realizar varias operaciones. Entonces, entre esas operaciones que tiene que realizar, jóvenes, es la aplicación de unas fórmulas muy sencillitas, pero de a poquito va teniendo cierto grado de complejidad, ¿sí? ¿Dónde va a ser? Siempre va a haber una fórmula a su ladito que le dice qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si quiero calcular el activo, ¿qué tengo que hacer? Dice, tengo que hacer pasivo más el capital. Entonces coloco igual, porque fíjese que aquí me dice que el activo es igual, aquí dice el activo es igual ¿a qué? Al pasivo. ¿Dónde está el pasivo? Le hago un clic, más, o sea, el B7 más el capital, que sería B8. Entonces hago un clic y pulso Enter, y ahí ya tengo el valor del activo, jóvenes. Y así yo voy bajando por aquí, miren, voy bajando y voy haciendo. Usted me dice cuál de ellos deberíamos hacerlo. Voy bajando porque quiero que ustedes vayan haciendo para que mañana les pueda quitar todas las dudas, ¿sí? Todas las dudas que sea posible. Por ejemplo, haremos este de aquí, que es bonito, ¿sí? Esta fórmula, jóvenes, fue propuesto por un niño supuestamente de apenas 9 añitos, ¿sí? A ese niño se lo conoció posteriormente como el príncipe de las matemáticas. Su apellido era Gauss, su nombre era Karl, ¿sí? Y dice que era un niño prodigio realmente, ¿sí? ¿Y qué me está diciendo aquí? Que voy a calcular la sumatoria de los números, de los n números, ¿no? Desde 1 hasta 4. Entonces, esta es la fórmula que hace eso. Entonces, la sumatoria es igual a ¿qué? Dice, ¿no? A n. Entonces, cuando son varios números, yo abro un paréntesis y coloco el valor de n. ¿Dónde está el valor de n? Aquí. Dice que debo multiplicarlo, mire, y abrir otro paréntesis. Estoy siguiendo la fórmula al pie de la letra. Otra vuelta el valor de n, más 1. Cierro paréntesis del n más 1. Cierro el paréntesis del numerador. Y todo eso lo divido entre 2, dice. Entonces me va a decir cuánto es la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4. Y me dice que la sumatoria es 10. A ver, vamos a ver si es cierto. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 4, 10. ¿Y qué tal si aquí coloco 5? ¿Sí? 5. Entonces me devuelve 15. Y si coloco 6, 15 más 6, 21. Y ve, y si coloco aquí 150, entonces me va a sumar todos los números desde el 1 hasta el 152. ¿Están de acuerdo? Entonces, así nomás. Y las fórmulas se encuentran aquí al ladito, miren, y cada uno de ellos permite realizar un tipo de cálculo. Entre las aplicaciones muy bonitas es el cobro del alquiler a través de esta fórmula, donde se alquila un camión por 85 bolivianos la hora, pero el señor le cobra hasta los segundos, así que esta formulita me permite calcular, determinar el precio hasta de un segundo de alquiler. Bien, jóvenes, entonces este material lo tienen ustedes para la descarga también desde la plataforma virtual. Tienen las opciones de descarga. De todos modos, yo no tengo ningún problema, jóvenes, para poderle pasar las plantillas, como usted bien lo sabe, pero también quiero que usted esté continuamente, jóvenes, esté continuamente informado, jóvenes, de lo que pueda hacer. Bien, ya lo tiene allá. Tiene los videos, jóvenes, recuerdo de vuelta, jóvenes, para por si no sabía, ¿sí? Aquí están los videos, ver las prácticas de Excel. ¿Dónde están? Ver los videos, ¿dónde están los videos? Ver los videos de Excel, este video. Aquí le está dando ya varias maneras de poder realizar eso. La ventaja es de que no son tan vuelteros como las clases que yo hago normalmente con ustedes, sino va directo al grano a hacer lo que tiene que hacer. Esperemos un ratito que vaya cargando. Ahora nos toca aprender sobre el entorno de trabajo de la hoja de cálculo Excel. Mire, ahí está el libro diario, ¿no? Mire, configurar el libro diario, todo. Mire, paso a paso está llevándole. Mañana, viernes, vamos a quitar las dudas de las fórmulas que han hecho, de las cosas que han hecho y han tenido alguna duda. Mañana vamos a hacer esa parte, esa práctica, ¿estamos de acuerdo? Así que le estoy mostrando que sí están los materiales
Además de eso, jóvenes, las plantillas también están cargadas ya. Que yo sepa, estas plantillas son buenas también, ¿sí? Y están cargadas. Miren, ahí está. Entonces, jóvenes, dicho esto, dado ese material más, les pido que ahorita mismo empiecen a calcularlo, a realizarlo, y mañana lo revisamos, escucho sus dudas, qué problema han tenido. ¿Están de acuerdo? Al aplicar las fórmulas. Con esto hemos terminado la clase.